Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast preferido, Redes. Nos da muchísimo gusto que estén por aquí con nosotros otra vez, por aquí compartiendo estos temas de la vida diaria en realidad, pero pues también de la vida cristiana, todos aquellos que son cristianos. Y nos da muchísimo gusto que nos estés sintonizando. No sabemos si estás trabajando, si te estás durmiendo. Bueno, espero que durmiendo no. Pero en el camino, en el coche, allí en casa, en la sala, a punto de dormir, no lo sé. Qué bueno que nos estás sintonizando, qué bueno que nos estás escuchando. Comparte este programa con todos tus conocidos, con aquellas personas que creas que va a ser de bendición, que yo creo que debe ser una bendición para todos. Sí. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo nos gusta a nosotros como seres humanos estarnos complicando la vida, que de por sí ya es complicada, y para eso tenemos aquí invitados muy especiales. Está aquí con nosotros el pastor Kenji Arzola. ¿Cómo está, pastor? Bien, Michelle, gracias por la invitación. Todo excelente por allá en la iglesia. La iglesia va creciendo, fíjate que Amén. Estamos viendo la mano de Dios, el respaldo de Dios, y vamos muy bien. Contento de estar aquí con ustedes también. Excelente. Esperemos aportar algo. Seguramente que así va a ser. Y por acá con nosotros está Jonathan Rico. Johnny Rico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, brother, gracias a Dios, gracias por vernos invitada. También aquí el hermano ministro, predicador, evangelista, además. Es predicador internacional. Sí. Sí, cuidado, cuidado. Invitados muy especiales. No se les olvide que pueden mandarnos un mensaje en los comentarios de Facebook o de YouTube. Pueden mandar ahí sus preguntas, mandar una felicitación, un saludo a los amigos, a los hermanos. Tal vez los reconocen. Que Dios les bendiga, hermanos. De otros por lados. Favor, comenten, den like, que se suba el rating para que nos vuelvan a invitar. Compártalo por ahí. También si tienes una petición de oración, pues también ponla. Recuerda que por ahí hay momentos de oración especiales, no solo personales, por supuesto, cada uno de nosotros, sino también de la congregación. Y vamos a estar orando por esa petición para que sea contestada y para que Dios esté haciendo una obra de poder por ahí bien tremenda. Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre, les decía al principio, cómo nos gusta a los seres humanos estarnos complicando la vida, complicándonos la existencia. Y estaba yo revisando el pasaje base con el que nos estamos apoyando, que en realidad habla de una realidad muy interesante de Pablo, que le manifiesta por ahí a la iglesia de Roma o de Corinto. A la iglesia de Roma, donde él les abre su corazón. Sí. Les abre su corazón y les dice: hermanos, yo quisiera hacer esto y esto, y no lo hago. Yo quisiera hacer cosas buenas, cosas productivas, pero no las hago. Y eso es lo que nos trae a colación el día de hoy. Les decía, este es en realidad un contexto diferente al de Pablo, pero ¿por qué nos gusta hacernos las cosas más difíciles de lo que son? ¿Por qué nos gusta autosabotearnos, pastor Kenji? Autosabotearnos. Yo fíjate que hace unos años, sí, leyendo por ahí me encontré un dato del sabotaje. Sí. Y me pareció muy interesante porque pues dice que la palabra sabot viene del francés, ¿no? De las cuñas o de los clavos que le ponen a la vía del tren. Okay. Y que entonces cuando los que robaban el tren querían descarrilarlo, querían frenarlo, claro, le quitaban los clavos, y entonces había tres cosas. Primero, detenías el tren, ¿no? Claro. 2, pues saqueabas lo que estaba allí, y 3, no llegaba al destino. Entonces, qué interesante. De ahí viene entonces la palabra saboteo o sabotear. Sí. Y sí me parece interesante porque como lo hemos visto en varias personas, también nosotros, que aunque no tenemos que ser, pues somos potencialmente nuestros mayores enemigos. Sí, hombre. O sea, potencialmente nosotros mismos sí. No hay un dicho aquí en México, Primera de México 25:7, que dice, con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? ¿No? Claro. Pero no necesariamente los amigos, o sea, tú mismo eres a veces el tapón o el clavo, la cuña, sí. Que no te dejas avanzar. Yo creo que nos autosaboteamos, o solemos hacerlo porque somos imperfectos, o sea, somos deficientes. Tenemos muchas deficiencias en el carácter. Sí. No tenemos una formación muy fuerte. Y yo creo que tiene que ser cultural también, Michel. Seguramente. Sí, porque no en todas las culturas es lo mismo. Entonces el latino es aventado, es al ahí se va, es el... Alabío, alabado. Sí, son como latinos y tenemos esa herencia latina. Aún aquí dentro de nuestro contexto hay gente muy, muy disciplinada. Entonces claro, no tenemos gente disciplinada en su mayoría de los casos. Por eso es que vemos constantemente saboteo. Entonces yo creo que es más bien por eso. Por ese lado. Un lado cultural, Johnny, fíjate, esto es tremendo, pero creo que hay mucha razón aquí en lo que dice
el pastor sobre... Sí. Sobre esta insistencia latina, mexicana, de no disciplinarse y por lo tanto irse poniendo muchas trabas a lo largo del camino, ¿no? De algo que alguna otra persona, alguna otra latitud, en alguna otra región logra en 5 años, nosotros lo queremos lograr en 20 si es que bien nos va, justo porque nos ponemos muchas trabas entre nosotros mismos. ¿Qué señales hay? De que nosotros mismos poniendo el pie, Johnny? Fíjate, brother, que yo estaba analizando lo que es la palabra sabotear, y su palabra, su sinónimo, ¿ves? Es obstruir. Sí. Y entonces cuando yo me puse a pensar, a analizar un poquito en eso, yo llegaba a la conclusión que a veces tenemos pensamientos que son, a veces no son visibles, pues, y que actuamos de una manera inconsciente. Entonces tenemos nosotros comportamientos, actitudes que suelen nosotros día a día nos obstruyen, ¿va? Y nos causan problemas diariamente. Ahora, las señales, muchas veces, como ustedes lo decían, como decía el pastor, a veces tenemos falta de compromiso, o sea, nosotros tenemos miedos, temores, y esas señales pues son eso, lo que es no cumplir los propósitos. A mí me pasó una situación bien tremenda, ¿va? Yo recuerdo cuando me casé, hace 20 años, me veo como de 15, pero cuando me casé, pues sí, la verdad sí. Pero fotos, ¿no? Sí. Los que han ido a la casa se dan cuenta en mis fotos y dicen, ay, caray, ¿era tu primera comunión o qué? Pero fíjate que algo muy tremendo, cuando me casé, esas señales, ¿por qué se dan? ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos miedos o tenemos baja autoestima. Pero hay algo que me pasó a mí cuando yo me casé. Mi esposa le faltaban 3 meses para terminar su carrera. Y entonces yo le dije, no, mira, espérate, ten la bebé, que cuídala tantito, te doy mi palabra que lo va a hacer. Entonces, sin querer, inconscientemente, yo por mis miedos, mis inseguridades, a lo mejor mi baja autoestima, no sé, le obstruí a ella, saboteé parte de lo que era su crecimiento. Entonces ella ya no terminó, porque ya después yo le dije, no te preocupes, si tú quieres algo, pues yo te lo compro, ¿eh? Y entonces muchas veces nosotros saboteamos, obstruimos a la gente, y esas son señales que nos damos cuenta que nosotros estamos saboteando, no solamente a veces nosotros mismos, sino con los demás, las personas que tenemos más cercanas. Ahora yo con mis hijas, ellas ya están en la universidad, y ¿qué es lo que yo quiero como padre? Digo, yo quiero que ellas sean unas niñas que terminen su carrera, unas niñas que se preparen, porque no quiero sabotear su vida de alguna manera con mis inseguridades, con mis temores, con lo que yo hice. Fíjate que imagínate entonces que se case con alguien que le diga, no termines. ¿Qué sentirías, no? ¿Qué pensarías? Pues tengo una 45 preparada. Es broma, ¿no? Es broma, ¿no? No. Sí, es literal. No, pero sí deseo que mis hijas se preparen. Que logres lo que tú no. Sí, que ellas puedan lograr. Yo creo, hermano, que nosotros, los seres humanos, ya dijimos que era cultural de los mexicanos, pero en mucho tiempo nosotros somos especialistas en echar a perder las cosas, en regarla, en caer al fondo del pozo, y cuando estamos ahí, entonces levantar la vista y decir, ayúdame, por favor, alguien que me pueda ayudar, que nos venga a resolver la vida. Nosotros como, ya hablando como mexicanos, tenemos el complejo del mestizaje, Mitch. Sí. El mestizaje, ¿no? Porque cuando viene el gringo, o el español, el europeo, güero, ¿verdad? Viene y abusa, pues, sexualmente de las indias. Nativa, sí. Entonces somete al indio, lo esclaviza, lo martiriza, y se van, nacen los mestizos, y los españoles no los quieren, porque no son blancos, y los indios no los quieren, ni de uno ni de otro, porque no son indios como ellos, son legítimos, son producto de un abuso. Entonces, ¿qué es lo que hace el mestizaje o el mestizo? Pues idolatrar al blanco y despreciar al indio. Sí. Y tenemos esa situación de cultura. Entonces nosotros somos especialistas en eso. Fíjate que pensamos por supuesto, en el asunto latino, la historia de todos los latinos, de los mexicanos. Pero vas a la Biblia,
Y por ejemplo, hablando de esos pensamientos, dice Johnny, ¿no? Eso que te llega, esos pensamientos que te llegan, los que tú mismo te pones zancadilla. Y me acuerdo mucho de Moisés ¿cómo se llama? En el monte Oreb, en el monte de Dios. Dios se le aparece en medio de la zarza, le habla, le dice, quiero que vayas y saques al pueblo. Y él empieza, no, yo no sé hablar, no me pongas enfrente, no, es que yo no, y empieza a decir, ¿no? Todos conocemos la historia, no me van a creer, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega un punto, si ustedes recuerdan la lectura del pasaje, en que Dios, o sea, como que se cansa de los pretextos de Moisés, hermano, o sea, veo a Dios siendo muy paciente, pero sí escuchando todo esto que dice Moisés. Y es increíble, ¿sabes por qué? Porque, bueno, habría que hacer toda una estudia muy interesante y por eso quiero ir para allá con ustedes. ¿Cómo evitar esto? ¿Sabes por qué? Porque el cuate había sido un príncipe. Se había criado con la nobleza egipcia, una de las mejores civilizaciones del mundo antiguo. Sí, antes de que cayera, le llaman los historiadores, el colapso de la Edad de Bronce, justo después de que los israelitas salen de Egipto en el 1250 antes de Cristo. Él vivió en la época dorada de Egipto, el Imperio Nuevo, bajo los mejores maestros y todo lo que tú te quieras imaginar. Las mejores universidades de su tiempo, ¿no? Entonces, no sé si pasa algo, yo creo que sí, cuando se entera que es hebreo y bueno, mata al otro egipcio por accidente. Y nace otro Moisés, un Moisés con muchos problemas mentales, muchos traumas y muchos problemas de autosabotaje el solo. Brother, es algo bien curioso. Y llega al monte Oreb, Dios le comisiona y dice, yo estoy contigo, yo soy el que te manda, yo soy el que te respaldo. Pero no me... Es más, le dice, no puedo hablar. Soy tartamudo, no puedo hablar. Y tiene que ser Aarón. Yo siento que el tartamudeo le salió después, no quiero pensar. Quiero pensar que si lo había sido de niño, se lo quitaron en Egipto y le regresó el mal, se le regresó el problema. ¿Cómo es que somos seres humanos así? Siendo, bueno, hablando a los cristianos, ¿verdad? Elegidos, respaldados por el Señor, llamados a hacer muchas cosas. Y que tengamos una mente así, que tengamos actitudes así. Hablando pues de este Moisés frente a la zarza. Claro. ¿Ibas a decir, Johnny? Yo quisiera comentar algo. Sí, no sé adelante. Ustedes cómo vean esta aportación que quisiera adelante, hacer. Adelante. Hay personas que nosotros muchas veces nos han impactado, ¿no? Al menos a mí, personas que las veo y me impactan, ya sea su personalidad, sus habilidades, sus cualidades, ¿no? Por ejemplo, en este caso hablando de Moisés, ¿no? Sí. Que pues si lo ve un hebreo que eran de la camada, por decir así, de su generación, y lo ve y dice, este tremendo pues ya se crió con egipcios, como príncipe, tenía todo lo mejor de lo que él quisiera. Y yo, hablando por ejemplo ahorita de Moisés, ¿no? Por ejemplo, yo creo que a muchas personas les debe haber impactado el testimonio de Moisés, incluso su personalidad, sus habilidades, cualidades que él tenía. Porque yo a lo largo de lo que yo tengo de cristiano, conocer de Cristo, he conocido personas que me impactan y digo, no manches, estas personas tienen características especiales. Parece que Dios los dotó de cualidades especiales, ¿verdad? Muchas cualidades. Y sin embargo, parece que ellos están destinados a ser exitosos, pero cuando vas viendo su crecer, te das cuenta que estas personas no han podido despegar. ¿Por qué? Porque han pasado como lo que le pasó tal vez a Moisés, ¿no? Situaciones en su vida pasada y pasan situaciones difíciles, situaciones complicadas y entonces eso los tiene ahí trabados, su presente, su futuro, por un pasado que les sucedió, ¿no? Puede ser. Y hay veces que nosotros estamos viendo personas así que digo, no manches, esta persona debería estar en las grandes ligas, por decir así, ¿no? Sí. Tenía tantas cosas, tenía tanto para ser una persona delante de Dios, potencialmente un instrumento fuerte, pero no ha podido despegar. Y es que ese pasado, las situaciones que están pasando, los siguen teniendo tan esclavizados que no despegan. Y es algo que yo he visto, ¿no? Por ejemplo, en mi persona, yo digo, cuando yo conocí de Cristo, a mí nadie me dijo, no, pues tú tienes un llamado. Yo decía, no, pues yo ni siquiera soy hijo de pastores, no tengo un llamado como a lo mejor a ustedes. ¿No? Viene y le dice, ¿sabes qué? Dios te está llamando. Y yo cuando conozco a Cristo dije, pues yo no soy hijo de pastor, ¿verdad? Y estaba en el instituto, recuerdo bien ese día, estaba yo sentado y me acuerdo que me veía un pastor
Y me veía así como diciendo, no, pues este cuate va a salirse ahorita, ¿no? Y muchos que me conocieron podían dar testimonio que decían, no, pues ¿qué estás haciendo aquí? O sea, te venían Va a tronar persiguiendo. brother. Así es, ¿no? Sin embargo... Del 100% un 110. Sin embargo, pues, conocí de Dios y decidí hacerle caso no a la voz que me decía tú no eres nada, ¿va? Tú no lo vas a hacer, tú no lo vas a lograr, sino escuchar la voz de Dios que te habla muchas veces en tu interior. Yo te estoy llamando, ¿verdad? Lo que le decía Moisés, ¿no? Así es. ¿Cómo podemos evitar estar haciéndonos estar poniéndonos zancadilla nosotros mismos? Porque ni siquiera, podemos hablar de que Dios da batallas, Dios te deja librar batallas, Dios te pasa por el desierto, eso lo sabemos todos los que hemos caminado este camino. Sabemos que así es, pero, híjole, hay cosas que de veras, insisto, recuerdo a Moisés, que son cosas que tú te tienes que quitar. Antes de darle aquí rápido la palabra, yo recuerdo un episodio mío, me pasó a mí. Y yo estaba en un servicio de adoración de jóvenes, y los jóvenes estaban bien gozosos, estaban saltando y gozándose en el Señor. De verdad era un momento muy especial. Y yo no podía, me sentía raro haciendo esas expresiones. Y yo pues decidí hincarme y ahí estaba hincado orando. Y por todos los que estaban hincados, no era el único por supuesto, pasaban a orar. Y alguien pasó a orar por mí y estaba orando, y mientras estaba orando me habló y me dijo, yo te hice libre. Y lloré como no tienen idea. O sea, no tuvo que decirme más. Así es. Me decía lo que necesitaba. Pero ya después yo lo hacía. O sea, las ataduras te las pones tú. Tú te estás saboteando, tú solito te lo estás haciendo. Alguien te puso esa idea, alguien te le implantó la idea, o la cultura te la ha dejado, o el enemigo te la ha venido a plantar, o lo que sea, y tú se lo has creído. Y ahí estás, y ahí estás, y ahí estás, y ahí estás. Y me dijo, yo creo que no sé cuántos minutos duré ahí. Me derramé porque me dijo exactamente lo que necesitaba. Escuchar algo y decir, yo te lo dije. No, pero tú no estás haciendo nada. Sí. Hermano, pues es que hay muchas cosas, muchas aristas en lo que estamos hablando, diciendo. Sí. Por ejemplo, pues un cristiano, ¿no? Sí. Tenemos a Cristo, y la Biblia dice, no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, claro, ¿no? De autoridad, dominio propio. Entonces no checa, pues. ¿Me explico? Claro. Lo redondo es redondo y lo cuadrado es cuadrado. Pues como hijo de Dios no deberíamos estar viviendo así. Claro. Lo que dices, por ejemplo, de Moisés, el asunto de que Moisés tiene 40 años. Y yo creo que Esteban es un profeta. Porque en el capítulo 7 de Hechos Esteban está diciendo y está trayendo revelación todo que el Espíritu Santo, ¿no?, le pone sobre la vida de Moisés. Y dice, Moisés tenía 40 años y era poderoso en palabras y obra. O sea, Moisés era el tipo de que cuando él hablaba, ya nadie más hablaba. Sí, o sea, dice, poderoso en palabras. Dice que se paraba y había el discurso, hablaba, y después lo vemos 40 años después, tartamudo. Y tú mencionaste ahorita algo interesante, a lo mejor era de niño, bueno, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que él sale con una actitud diferente. Sí. Sabiendo que era libertador, yo voy a libertar, ellos van a ver. Y sale por su propia cuenta a hacer el trabajo de parte. Él lo entiende, él sabe que él va a ser el libertador. Y la riega en sus propios medios, con sus propias fuerzas, por querer echar la mano a Dios, ¿no? Como muchos errores que cometemos nosotros los cristianos. Y entonces él comete un homicidio y sale huyendo. Entonces pierde su casa, pierde su identidad porque lo van a buscar para matarlo. Él se va allá. Pero el dato interesante es que él tiene 40 años, que creció en la formación egipcia, y Dios lo saca 40 años, o sea, día por día, mes por mes, año por año, como para desaprender todo aquello, y Dios lo lleva en un proceso donde no vas a ser tú, voy a ser yo. O sea, no es tu fuerza, tu sabiduría, lo que tú quieras. Y encontremos una actitud en Moisés de derrota, cuando él le dice, si tú eres mi campeón. Sí. ¿Te acuerdas que tú querías? Es tu sueño. Tú querías ser libertador. Bárbaro, ¿no? Y de repente, no, pero ya no quiero. Ya no quiero que me uses. Si querías ir a predicar allá, querías hacer esto. Sí, pero ya no. Por la actitud y investigando sobre la actitud, pues me doy cuenta que a veces nosotros tenemos nada más ideas, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué es la actitud? Una actitud, ¿qué es actitud?
¿Qué definición tienes más o menos? Actitud. La manera en la que tomas las cosas, en la que... La manera en que tomas las cosas. La manera en que reaccionamos. La manera en que reaccionamos. Bueno, fíjate, la actitud tiene que ver con el sentimiento y el pensamiento. Es donde se une lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando, y entonces se manifiesta en una postura personal. Entonces sí es bien interesante. ¿Qué pensaba Moisés? No, pues ya no. Y entonces asume una postura delante de Dios de no, yo ya no quiero ir, y le da esas excusas. Ahora, en el asunto cristiano nosotros es diferente, porque como decía Michelle, vi una palabra de Dios y me llenó. Entonces, si tú te olvidas de la palabra, si te olvidas de las promesas, si no vives el cristianismo, una relación personal con Cristo, pues vienen esas cosas. Por ejemplo, ahí lo dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Sí, así es. Lo que está diciendo el versículo es que todo lo que una persona es, todo lo que una persona hace, cómo se viste, cómo camina, radica en su manera de pensar. Como yo pienso, eso es lo que soy. Entonces, la vida del hombre gira alrededor de lo que piensa, y mayormente de lo que piensa de Dios. Entonces, si como cristiano empezamos con pensamientos de que, pues en la iglesia puedo ser así, pero en la calle puedo ser así, pues Dios tiene favoritos, pues Dios no me ve aquí. Sí. Entonces, abrimos una puerta todo para que venga daño espiritual, y entonces podamos caer en estas situaciones del autosaboteo o el victicismo, pues. Sí, nos hacemos las víctimas, hermano. Es interesante eso de que las personas se hacen víctimas. Yo creo que eso me hicieron, me dijeron, no me dejaron, el hermano no votó por mí. Culpar al otro, sí. Lo que le pasó, por ejemplo, a Elías, perdón. Sí. Después de haber derrotado a tantos profetas, ¿no? Y después va y una mujer se oculta en una cueva. O sea, situaciones así. Pero ¿a poco no hace el ridículo Elías? Pero cuando le tuvo miedo. Está haciendo el ridículo Elías porque va caminando al desierto, ¿no? ¿Y qué dice? Quiero morir. Mejor mátame. ¿Y qué dice la Biblia? Que se echó a la sombra de un enebro, de un arbusto. Ay, si te quieres morir, pues tírate allí. Pero así somos los cristianos, ¿no? Sí, hacemos el ridículo a veces orando a Dios y diciendo cosas que, bueno. Le echamos la culpa a los demás, yo. ¿Por qué? ¿Cómo dejamos de estar culpando? Pues, ¿sabes qué? Hablando, por ejemplo, ahorita hablaba de la cultura, el pastor, y así le echamos la culpa. Es que así es la cultura. Así somos los mexicanos. Es que así ya me la heredaron, es que así era mi papá, así eran... Híjole, es algo bien tremendo, y esto es básico para que nosotros seamos esas personas que Dios nos ha llamado a ser. Que nos ha llamado a ser, no te voy a decir el campeón que Dios te ha llamado, digo, tenemos nuestra doctrina y sabemos que pasas de todo, ¿no? Como creyente y como vaso del Señor. Pero en sí, Él te quiere de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, a través de muchas situaciones. ¿Cómo dejar de estar culpando a todos los demás? Yo creo que muchas veces las situaciones que pasamos son peldaños que tenemos nosotros que ir escalando, ¿verdad? Porque pues tenemos que llegar hasta, dice la escritura, que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, ¿no? Sí. Entonces muchas veces nosotros no terminamos no salimos del mismo proceso porque no hemos madurado. Por ejemplo, conocemos de Cristo y qué es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? ¿Qué es lo que la palabra nos enseña que tenemos que perdonar, nos enseña que tenemos que amar. Sí. Y muchas veces nosotros nos pasamos culpando a la gente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, conozco personas, a lo mejor me estás viendo. No, pero es que no es fácil. O sea, decimos, pero no es tan fácil. Sí, es la verdad. Entonces, hay personas, y habemos personas ya que culpamos a la gente de las situaciones que estamos pasando. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a perdonar. Sí. Pasamos situaciones difíciles. Yo creo que cada uno vive situaciones difíciles en su juventud, su niñez. Y Así esas es. situaciones... No es que a Dios se le hayan salido de la mano, todo tiene un propósito, todo, ¿no? Claro. Pero muchas veces nosotros no hemos aprendido a hacer lo que Dios nos manda. Tenemos que amar y perdonar. Y por eso seguimos nosotros muchas veces culpando a la gente, ¿verdad? De lo que nos pasa, las situaciones. Porque tu pregunta, ¿verdad? Sí. De cómo dejar de hacer. Esto es un... Híjole, pues es que es un mal... Desgraciadamente muy generalizado luego nuestras generaciones. Yo creo que los pensamientos son poderosos. Mucho. Sí, nosotros como generamos pensamientos y nuestros pensamientos tienen una capacidad creativa impresionante. Y tienen una capacidad destructiva también, depende de cómo tú vivas.
Pero no puedes tener una vida positiva con una mente negativa, ¿no? Claro. Por eso para Cristo Proverbios 23:7 es crucial en la Biblia, porque el primer sermón de Jesús, en Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Sí. O sea, el primer sermón yo creo que habla de importancia, ¿no? ¿Cómo te vas a presentar en público o cómo te vas a por primera vez? Entonces yo creo que él escogió un sermón importante. Y el primer sermón dice ahí, en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, arrepentíos y convertíos, porque no de los cielos se ha acercado. Entonces la palabra arrepentimiento tiene que ver con el griego metanoia, que significa cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces los pensamientos sí son poderosos. Mucho. Sí, por ejemplo, el chavo que se murió, no sé si lo escuchaste, Sí. de Nick, un ferrocarrilero, no sé, ¿lo escuchaste? No. Arreglaba vagones él en su trabajo, entonces llega un vagón de refrigeración allá a la compañía y él se mete a arreglarlo, pues la puerta se le cierra. Ese día el caporal o el capataz cumple años. Sí. Y le dice a todos los que ven, pues váyanse una hora antes porque tengo fiesta y quiero que me acompañen a mi casa. Pero Nick no escucha, Nick se queda dentro del vagón. Y de repente cuando llega la hora de salida, pues Nick empieza a querer salir y ve la puerta cerrada y entonces no puede hacerlo. Y empieza a gritar, resulta que pues no hay nadie, todos se fueron. Y le empieza a gritar, empieza a desesperarse, empieza a golpear la puerta y se da cuenta que no va a salir de allí. Entonces él escribe una nota, fíjate, dice, estaba en un vagón de refrigeración y escribe una nota diciendo, tengo tanto frío que si no logro salir, aquí me voy a morir. Y definitivamente se murió. Al siguiente día llegaron, abrieron el vagón, lo encontraron y lo encontraron muerto. ¿Sabes cuál fue la causa de la autopsia? ¿No fue el frío? La hipotermia. Entonces lo checan y dice, sí, murió de frío. El asunto aquí, Mitch, es el vagón de refrigeración está descompuesto. No enfría. Es una temperatura normal. Él se metió a Pero arreglar. fíjate el poder de los pensamientos. Él pensó que estaba sintiendo frío y se murió de frío porque la autopsia no te están mintiendo. Claro. Él estaba sintiendo. Entonces sí es importantísimo el tema de cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él para el Señor. Algo similar, yo leí una nota, ya ves que en Estados Unidos pues la pena de muerte pues es la silla eléctrica, cuando la inyección. Le dijeron a un reo, ¿sabes qué? Descubrimos una manera menos dolorosa para que mueras. Y dijo, sí, necesitamos acortar una vena y te la vamos a dejar que te desangres. ¿No oído ese? No lo he escuchado. Y dice que lo recostaron y le picaron así su yema del dedo y le pusieron un gotero. Dice, cuando oigas que se deja de gotear, vas a morir. Y entonces él estuvo así por tiempo escuchando, pues estaba en silencio. Pero como dice el pastor, ¿no? La sugestión. La mente, y sí, estaba mente. tac, y de repente dejó de oír y murió de un paro cardíaco. O sea, él solito, sí, pero... También escuchamos eso con los mineros que se quedaron, no sé si es en Chile. Claro. Sí, no sé si lo escuchaste, que les dijeron allí, no recuerdo cuántos hombres estaban, y les dijeron, nos quedan 2 horas de oxígeno. Entonces el chavo empezó a decir, faltan tantos minutos, faltan tantos, pero era de más, o sea, él no decía. O sea, él decía, no, pues falta una hora, okay. Pero realmente faltaban menos. Okay. Y él decía, no, pues falta esto. Y el único que se murió fue él. Porque él sí sabía que ya no había oxígeno, según, ¿no? Okay. Pero él salvó su... Entonces nosotros debemos de generar, dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Y en Efesios 4:8 dice, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo agradable, todo lo que es de bueno, en esto pensar. Claro. Entonces el cristiano tiene que estar pensando en derrota, en fracaso, en desánimo, en dolor, en vergüenza. No tiene que, y si él está teniendo esos pensamientos, él necesita pues evaluar su vida cristiana, o sea, cómo está, vivir en las promesas, porque nosotros no vivimos de una fe prestada. No vamos a la iglesia por la dosis del Espíritu para aguantar la semana. Los cristianos tenemos una relación constante con el Señor. Por eso es que, como decíamos al principio, o sea, no checa que los cristianos actuemos así, aunque lo hacemos. No deberíamos los cristianos pensar así, claro que no deberíamos de ser así. Y también para cualquier del público que nos esté escuchando, viendo
y que tal vez nos ha acercado también a conocer al Señor. Él quiere liberarte de todo eso también. Así es. Todo eso que tienes. Yo quisiera que fueran pensando, para concluir, qué maneras nos ha dado el Señor, qué herramientas tenemos para cuando venga eso, ese pensar, ese derrotismo, ese tipo de cosa en nuestra vida. Yo estaba leyendo cuando estaba investigando un poquito del tema del autosabotaje, y muchos de los que escribían se concentraban en la parte mental, porque dicen que es más ahí, en la parte mental. Hay gente que cree que todo el mundo es su enemigo. Hay gente que usa nada más los extremos, o es negro o es blanco. Entonces, como aquel dice es blanco, es mi enemigo. Y hay gente que se toma todo personal. Hay gente que se derrota antes de llegar a, automáticamente se hace un discurso, y antes de llegar a lo que tenía que hacer ya se derrotó, ya acabó. O sea, y mencionan como, incluso les ponen el nombre, mencionan como 10 tipos, ellos los clasifican, ¿no? Obviamente, maneras de pensar en las que nosotros nos estamos poniendo zancadilla una y otra vez. Así que, de manera de conclusión, Johnny, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramienta nos ha dado Dios para vencer esto? Cuando esas cosas vienen a nuestra vida. Cuando vienen esos pensamientos, yo creo que la más importante nos ha dado de su palabra, ¿verdad? Sí. Y la palabra de Dios, dice la Escritura, dice que lumbrera es tu palabra, es tu palabra y lumbrera a mi camino, Ajá. ¿no? Y lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Corte. Ya se fue. Pero bueno, cuando yo leo la palabra de Dios, y yo entiendo que la palabra de Dios me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Cuando leo la palabra de Dios, Él dice que Él es mi proveedor. Cuando estoy enfermo y tengo sus pensamientos de derrota, Él dice que Él es mi libertador. Debo tener la palabra. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser algo Claro muy que importante en nosotros, ¿verdad? Porque sin la palabra de Dios, es la que nos alimenta, ¿verdad? Sí, Si yo tengo, por ejemplo, en un momento de crisis, yo voy a leer su palabra, y en el momento de crisis, de prueba, entonces su palabra va a estar aquí en mi mente, Claro. en mi corazón. Entonces, La voy a es una recordar. gran herramienta, nos ha dado de su espíritu. La voy a recordar, la palabra del Señor. Pastor, ¿Ya? ¿cómo? Santo No sé, Dios. ya Sí, pues ya, no, te dejo la palabra. No, sí, mira, hay muchas voces que vienen Cierto. a la vida de nosotros, pero la voz que tú dejas entrar en tu corazón es la voz que marcará tu destino. O sea, por ejemplo, la voz del diablo vino y le habló a Eva, ¿no? Sí. Y la voz de Dios se había venido antes. Claro. Pero ellos, la voz que dejaron entrar a su corazón fue la voz que marcó hasta ahorita, el día de hoy, nuestro destino. Eran muchas voces, esto es lo que decía Johnny, es importante. Necesitas la voz del Espíritu y la voz de la palabra en tu vida. 2, tienes que aceptarte. Acepta tus limitaciones. No cantas bien, no Claro. tocas bien, no predicas bien, pero sí sabes dibujar bien, sí sabes hablar bien, sí tienes ángel con la gente o carisma con la gente. Claro. O sea, tú acéptate, porque nosotros tenemos una distorsión sobre perfeccionismo y excelencia. El perfeccionismo está enfocado en hacer las cosas bien, preocupándote por las apariencias, por la opinión de los demás, y el que aspira a esto se seca, Sale ¿no? Por frustrado, dentro, frustrado porque no alcanza los objetivos. Claro. Y la excelencia no, la excelencia tiene que ver con hazlo lo mejor que puedas hoy y mañana lo harás mucho mejor, y te reanima, te aviva. Entonces sí es importante eso, entiende tus limitaciones y la distorsión entre perfeccionismo y excelencia. Entonces es la manera en que yo lo puedo hacer. Si yo le digo a mi hijo, sube estas cosas al estante de arriba, él las va a subir hasta donde él alcance. Claro. Y entonces ni modo que se frustre porque no las pudo subir hasta el último estante, pues no. Claro. Entonces cuando vivimos así, entonces entran pensamientos de derrota, de desánimo, de frustración. Y qué terrible es levantarse de una frustración, como el caso de Moisés. Regresamos. Sí. O sea, yo quería ser libertador, fui, tenía todo, y Dios me dijo que no, o no me salió. Entonces sí, necesitas escuchar la voz de Dios, dejarla entrar a tu corazón, que te marque, aceptarte como eres, con tus limitaciones y tus aciertos. Y número 3, quitar esa distorsión entre excelencia y perfeccionismo. Excelentes consejos, tener la palabra de Dios presente y poder aceptarse como Dios te hizo, ¿no? Con tus talentos, con tus dones, con tu ministerio como es, y poder ser excelentes
en lo que hacemos día con día. Nos han dado todo un tema nuevo porque me quedé pensando al final, pastor, en cómo es que nuestras palabras afectan la personalidad de nuestros hijos. Sí, claro, claro. Ya tendrá que ser en otra ocasión. Sí. En otra ocasión va a ser así. Y Johnny, qué gusto que estuviste con nosotros, qué bueno que estuviste con nosotros. Gracias, me sentí muy a gusto aquí con ustedes, compartir. Qué bueno, Pastor Kenji. Gracias, muchas gracias, Mitch, por la invitación. Fue la primera, que no sea la última. Dios les bendiga. Sí, esperemos que no sea la última. Así va a ser. Un saludo para todos los que están del otro lado de la pantalla. De verdad, nuestro deseo siempre es que Dios siga bendiciendo tu vida, siga hablando a tu vida, a tu mente, a tu corazón, y sobre todo que tú recibas esa palabra porque es para ti. Estamos seguros de que es para ti. Un abrazo, muchas bendiciones, cuídense y nos vemos en la próxima. Amén. Dios les bendiga, hermanos.